¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a Mercados en Chacra TV. Vamos a comenzar un programa muy interesante porque tiene que ver con la carne vacuna. Así que bienvenidos a todos. Algunos datos a tener en cuenta para tomar decisiones ya sobre esta semana de transición, ¿no? Entre el 2019 y el 2020. Para eso lo tenemos al especialista Diego Ponti con nosotros. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, Lea, buenas tardes, ¿todo bien? Bienvenido. Bueno, aquí estamos, para analizar un poco la situación de cómo se viene todo este año, que ha sido muy bueno para la exportación de carne argentina. Vamos a analizar también un poco el consumo interno con algunas novedades. Así que bueno, vamos a ir desglosando un poco todo lo que está pasando, ¿no? Dale, perfecto. En principio, ¿cuál sería el título, digamos, que podemos poner sobre este final de año y principio del 2020? No tengo bien definido el título, pero sí un diciembre sorpresivo, ¿no? Con muchas cuestiones que quizás no estaban previstas. Como bien decís, había sido hasta diciembre el año de las exportaciones, claramente lo es, no ha cambiado nada, es cuestión de consultar los registros de exportación, que ahora lo vamos a ver más adelante en unas plaquitas, pero año de exportación de récord, con China a la cabeza, liderando la demanda internacional, pero con la sorpresa en diciembre mismo y de China mismo del tema de los derechos de los precios sobre la carne. El gobierno chino empezó a revisar los precios de importación de carne, a ver qué estaba pasando, cómo puede ser que China compraba cada vez más cara la carne en el mundo, se habilitaban cada vez más frigoríficos en distintos países y cada vez China convalidaba precios alcistas. Entonces, bueno, desde el gobierno chino se decidió empezar a intervenir un poquito en el mercado de las carnes, habilitar lo que es canales grises, que es de contrabando, habilitar también partidas de carne de cerdo que tienen estoqueadas en cámara para el consumo interno. Entonces, de alguna forma, bajar un poco la presión, la necesidad del consumo interno de China, de las importaciones. A su vez, también se habló con importadores chinos para, bueno, fijar nuevos precios de referencia de importación, con lo cual generó una alerta porque hasta ahora veníamos todos con esta vorágine de que China cada vez quiere más y cada vez paga más, ¿no? Y de golpe China te dice, bueno, para, vamos a revisar los precios. Claro. Viste, tampoco somos giles, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No estamos dispuestos a pagar lo que vos quieras continuamente no estamos dispuestos a convalidar constantemente incrementos. ¿Y en cuánto se deprimió el precio a nivel internacional? Y vos pensás, vamos a tomar una referencia al garrón y brazuelo, que es el corte emblema con el que empezamos la gran historia esta que tenemos con China. Claro. Se estaba pagando hasta noviembre en $7.000 la tonelada. Hoy, si te fijas los registros, estás en $5.000 la tonelada. Entonces hubo un retroceso importante, ¿no? O sea, cerca en torno a un 30% y en algunos casos se habla de un 40% incluso. Entonces es una alerta, es una alarma porque dice, bueno, ¿a dónde quedamos parados? Igual todo eso era margen de ganancia, digamos. Acá no estamos hablando de que los países exportadores están perdiendo plata. No, es verdad, los países exportadores no están perdiendo plata porque el negocio de China es muy bueno. Ya era bueno el año pasado y estamos a niveles similares al del año pasado. Lo que pasa, bueno, esa renta extraordinaria que te daba China te empieza a recortar. Y más que nada la incertidumbre, decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Una foto? ¿Es una alerta? ¿Una cuestión de que China te dice, bueno, estoy acá, vamos a ver qué hacemos hacia adelante? ¿O es una cuestión de tendencia que decís, bueno, esto llegó para quedarse, más incertidumbre y más precios deprimidos? ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Bueno, esto se habla que en febrero se tienen que acomodar las cosas. Ahora el mercado en sí está bastante deprimido. China tiene un pico de consumo muy fuerte hacia fines de enero, porque ellos tienen el año nuevo chino, que es el 25 de enero este año, el año lunar chino. Ahí hay un pico de consumo, entonces hasta fines de noviembre China compra muy fuerte, incluso más fuerte que lo hace en el resto del año. Para estoquearse un poco. Claro, entonces ahora dice, bueno, el tema de la incertidumbre es qué va a pasar con todos los contratos que llegan después de ese año nuevo, ¿no? Cuando la demanda está un poquito más tranquila. Entonces lo que dicen los operadores, la gente que consultamos nosotros, que tratamos a diario, es que te dicen, bueno, hay que esperar a febrero, esto se va a regularizar. China sigue necesitando carne y eso no va a cambiar en nada, es una cuestión estructural el tema de la demanda de China. La carne de cerdo y todo. Claro, la faltante de la carne de cerdo, la peste porcina que se sigue propagando por todo el mundo, entonces esa cuestión no cambió nada. Sí, seguramente vamos a tener que renegociar algún precio. Claro. Entonces ahí generó una alerta. Y por otro lado, y en esto no tiene nada que ver China, es cuestión nuestra 100%, está el tema de los derechos de exportación, que ya los teníamos del año pasado también, desde septiembre del 2018, cuando en su momento en la gestión de gobierno de Macri se estableció ese sistema de los 3 pesos por dólar exportados para la carne, que en su momento era un 8%, equivale a un 8% de derechos de exportación. Bueno, con el tiempo ese sistema de 3 pesos por dólar exportado, a medida que se iba devaluando el tipo de cambio, se iba diluyendo. Exacto. Entonces llegaste a tener 5% de derecho de exportación. Ahora bien, con la nueva gestión de Alberto Fernández,
dice, vamos a llevar esos derechos de exportación al tope establecido por ese sistema que estableció Macri. ¿Cuál es ese tope establecido? Bueno, un 9%. Hoy los derechos de exportación para la carne vacuna son de un 9%, con la amenaza de que pueden llegar incluso a 15%. ¿Por qué? Porque con el tema de la ley de emergencia económica, le da el Poder Ejecutivo, ¿no?, estos superpoderes, por decir de alguna forma, para modificar esa alícuota. Entonces, ¿qué se habla en el sector? Decreto. Dice, claro, hoy tenemos un 9%. Pero tranquilamente podemos llegar a un 15%. ¿Cuándo tuvimos un 15%? Bueno, pero eso ya no lo decide el Congreso, digamos. Claro, el Poder Ejecutivo directamente, no pasa por el Congreso. Ese 15% ya lo tuvimos con Cristina, entonces no sería nada raro. Ahora bien, juntamos un 15% por un lado, más China por el otro lado con precios en baja, se juntan las dos cuestiones. Claro. Entonces ahí se comprime habría que ver qué el margen de la exportación. rentabilidad, ¿no? A su vez, tiene otra cuestión. Ahí, si querés, podemos ir a la primera plaquita. Dale, cómo no, ahí vamos. Para tener una referencia del recorrido de los derechos de exportación. Esto es lo que comentaba, ¿no? Septiembre 18 tenías un 8%, y fíjate que a lo largo del 19 se te fue diluyendo 7% hasta julio, y con las devaluaciones de agosto-septiembre llegaste a un 5% en noviembre. Y de golpe, de un día para otro prácticamente, pasaste de un 5 a un 9%, que es casi como es duplicar los derechos de exportación. ¿Cuánto se lleva recaudado en derechos de exportación con origen de la carne vacuna? Bueno, 180 millones de dólares en el año. O sea que en realidad para el fisco no es tanta la plata que le genera la carne vacuna, la exportación de la carne vacuna. Sin embargo, históricamente, para lo que es la carne vacuna, los derechos de exportación se utilizaron para regular los precios internos. Para decir, bueno, mira, con estos derechos de exportación ya hay bastantes cortes que no te convienen exportar, te conviene mandarlos al mercado interno. Es una forma de juntar un poquito los precios que te paga el mercado internacional respecto a los que te paga el mercado interno. Entonces, por ese lado, por lo general, siempre fueron los derechos. Está bien, pero digamos, ¿de qué manera? O sea, ¿eso tendería supuestamente a reducir los precios del mercado interno? No, hacer menos atractivo la exportación. Le saca precio, le saca atractivo al mercado internacional. Está bien, pero para tener más stock en tal caso, pero no para reducir el precio interno. Claro, y la otra cuestión que te desacopla es decir, bueno, si el precio interno crece porque lo hace crecer la exportación, si la exportación tiene menos precio, entonces no crece tanto el precio interno, está más contenido. Entonces está en las dos lecturas, ¿no? No es tan atractivo, no es tan extraordinario el negocio exportador, te lo regulo mediante derecho de exportación por un lado, entonces vos volcás más carnes al mercado interno. Y lo que pasa es que también debe haber una gran diferencia entre el precio que se paga afuera y el precio que paga el público interno. Tal cual. Hagamos un ejercicio muy vago, pero para tener una referencia. Te dije, garrón y brazuelo, $7.000 la tonelada, precio de importación de China. Pasémoslo a kilos, $7 el kilo. Un osobuco con la carnicería no lo pagás $7 el kilo. Exacto. Para hacer un cálculo brusco, ¿no? Pero para tener una idea de la noción del diferencial de precio entre un país y otro. Porque estamos hablando de 600 pesos. Claro, 600. O más. Al dólar oficial son 600 pesos. Y hay que hacerlo a 80, ¿o no? Claro. O a 63. No, está bien, vamos a jugar con el dólar oficial. Supongamos son 600 pesos. Claro. Bueno, pasa Exacto, no, está mucho menos. Claro, totalmente. Entonces ahí serían 600 pesos, son $7 la tonelada. Claro, al dólar solidario sería cerca de 600. Al dólar oficial tenés ahí, son 420 pesos. Claro. Para tener una idea. Es muy superior al precio que vos pagarías en una carnicería. Eso para hacer un ejemplo brusco, pero de las diferencias que hoy estamos teniendo. Están habiendo algunas propuestas, ¿no?, por parte del sector. En este caso se confirmó que desde el consorcio ABC, el consorcio de exportadores de carne vacuna, había una propuesta al ministro Culfas, el ministro de la Producción, para tratar de equilibrar o aminorar algunos precios en el mercado interno. Estamos hablando, por ejemplo, de la nalga, ¿no? En el caso de carne para milanesa, 260 pesos sería el precio que el consorcio le presenta a Culfas para ver qué pasa en los próximos meses, y esto finalmente es aceptado. En el caso del asado, 217 pesos el asado. ¿Cómo lo ves al precio, digamos, respecto de lo que está viendo en los últimos días? Bien. Primero y principal, me parece interesante que desde el sector hagan llegar propuestas, ¿no?, al gobierno. Es decir, bueno, adelantarse incluso con una propuesta. Me parece también interesante esta cuestión de decir, bueno, a mí déjame exportar los cortes que quizás no son de preferencia del consumo interno, y yo tengo un compromiso exportador, vamos a ponerle ese nombre, con vos. Y los fines de semana, por ejemplo, en los supermercados va a tener estos cortes de consumo popular, que es el asado, el vacío, matambre, incluso los cortes milanesa, a un precio accesible para el consumo interno. Y de esa forma también descomprimís un poquito, ¿no?, la tensión sobre la carne y el consumo interno. Me parece muy bueno desde ese punto de vista. Aparte,
también es una cuestión de darle respuesta a lo que podría llegar a ser una política de derecho de exportación más altos que le peguen a todos los cortes. Entonces decís, no, a mí dejame estos cortes, Claro. que es lo que más me interesa exportar, ¿no? Que es mi válvula de escape. De alguna forma estos cortes de alto valor que tanto no se consumen localmente pueden llegar a subsidiar Claro. a los cortes de consumo popular. Es preferible que entre una propuesta y que sea aceptada y que, por supuesto, esté acomodada a la medida de los exportadores en este caso, y no que sea el gobierno el que diga estas son las nuevas condiciones. Tal cual. Lo que me parece muy importante para este tipo de medidas, para que sea realmente eficiente y eficaz, es que lleguen a todos, ¿no? Que no sea una cuestión como otras veces hemos escuchado que tenías que ir a retirar la carne en el mercado central o en tal punto de venta, o muchas veces los cortes subsidiados estaban en los barrios de alto poder adquisitivo. Sí. La idea es que lleguen mediante supermercados, carnicerías, etcétera, que lleguen a los distintos barrios, tanto en Capital, Gran Buenos Aires, en el interior del país. Ahora, es curioso que en algunas páginas de algunos supermercados el precio del kilo de asado está por debajo de esto que propone el consorcio ABC. Tal cual. Bueno, hay supermercados que en sí mismos son exportadores. Claro. Entonces ya entienden este juego. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, exporto los cortes que me demanda el mundo y después estoy sobreestoqueado de asado, vacío de matambre, que en realidad no me lo... Claro. Entonces me es mucho más caro, es mucho más costoso estoquearlos, congelarlos, mantenerlos en frío, en cámara de frío, que no hay, que es una faltante que tiene el país. Hoy hay un déficit de infraestructura, y esa infraestructura, en esa infraestructura está lo que es cámara de frío. Bueno, hoy los frigoríficos tienen un cuello de botella en la cámara de frío. Porque también se ha elevado la exportación de carne enfriada, ¿no? Claro, tal cual. Aparte, para los negocios exportadores, ¿qué hace el frigorífico? Integra. ¿Qué hace? Bueno, este corte va para China, este corte va para Chile, este corte va para Europa. En el mientras tanto, tienen que poner la carne en cámara de frío hasta que van armando los distintos contenedores para exportar. Entonces, con el tema de consumo interno, decía, bueno, no puedo, en otro momento decía, meto la carne en cámaras de frío y después la voy soltando a poquito al mercado interno. Bueno, hoy te conviene poner con precios populares, accesibles para la población, más barato el asado, pero no estar pagando el tiempo que tenés en frío, la energía, etcétera, el costo de oportunidad altísimo que tenés por tener la carne congelada. Totalmente. Entonces esa es la estrategia que hacen hoy los frigoríficos exportadores, que les conviene a ellos y también les conviene obviamente al consumidor. Bueno, Diego, vamos después de la pausa a hablar sobre los precios del mercado de Liniers. Dale, ¿Te parece? ¿Qué más? No, vamos a cerrar del otro lado, a ver qué está pasando con el consumo interno, ya hablamos un poquito de exportación y ver cómo está el mercado local y cómo cierra este diciembre. Dale, cómo no. Diego Ponte con nosotros de AZ Group, como siempre, nuestros amigos aquí en el piso para hablar sobre ganados y carnes, después de la pausa. Fly around across the endless night, learning how to through the back. You rode, living underwater. You were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to live without the quarters you give. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Estamos cuando soñás, cuando decidís, cuando planificás, cuando nos necesitás. Estamos siempre para que vos no pares. CLAS no para. Con Banco Galicia, financia lo que tu campo necesita. Compra insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Compra vacas de cría, mejora tus instalaciones o sembra pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne.
Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Con Banco Galicia, financia lo que tu campo necesita. Comprá insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Compra vacas de cría, mejora tus instalaciones o sembrá pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia, siempre junto al campo. Estamos cuando soñás, cuando decidís, cuando planificás, cuando nos necesitás. Estamos siempre para que vos no pares. CLAS no para. Bueno, nuevo bloque aquí en la pantalla de Chacra TV, por supuesto mercados, estamos avanzando sobre el tema de los precios en el mercado Hacienda de Liniers con Diego Ponti en esta tarde. Diego, ¿cómo estamos con este tema? Bueno, a sorpresa de lo que quizás preveíamos meses atrás, tenemos un diciembre con precios muy sostenidos, un noviembre incluso lo mismo. Por eso en esta semana estábamos dando un mensaje de un mercado contrapuesto. Estamos acostumbrados, me habré escuchado vos varias veces, de que el mercado internacional bien, China pujante, cada vez más precio, y mercado interno con problemas para convalidar nuevos aumentos, el poder de compra muy debilitado, los salarios por debajo de la inflación y demás. Bueno, este diciembre la película se dio vuelta, ¿no? Primer bloque hablamos de China, que te paga menos y tiene intención de regular los precios y ajustarlos en baja, y ahora mercado interno alcista. Vemos los precios de Liniers en noviembre y diciembre con subas muy importantes. Diciembre, de hecho, terminando un 15% por arriba de noviembre, y hoy hacíamos los cálculos en la oficina, comparábamos con diciembre 18, 100% arriba en precios. En pesos, ¿no? Pero bueno, vos tenés una inflación de referencia este año de un 55%. Entonces prácticamente duplicaste lo que es la inflación. Entonces bastante bien, si se quiere, en términos corrientes, los precios de Liniers, que ahora lo vamos a ver en placa. Porque en los últimos meses, sobre todo este año también lo hemos charlado, que venían bastante desinflados los aumentos con respecto a la inflación, ¿no? Totalmente, de hecho hubo bastantes amagues, uno fue en las PASO, que parecía que la Hacienda se ponía a tono con la inflación y de golpe a los 20 días volvió a caer los precios. ¿Qué es lo que suele pasar, no? Esto te lo cuento rapidito. Hay alguna incertidumbre, un desbarajuste en el mercado, llámese cuestiones institucionales como las PASO. Bueno, el mercado en principio amaga con dispararse los precios en lo que es la ganadería, suben los precios en Liniers, llegó a subir un 20%, de la segunda a tercera semana bajan de nuevo. ¿Qué pasa? Ese precio de Liniers, cuando llega al mostrador, el consumo que te dice, no, yo no puedo pagar eso, entonces vuelven todos los precios para atrás. Después de las elecciones presidenciales, el precio empezó a subir y ahí sí empezó a convalidarse un poco más con el mercado interno. Después agarró diciembre, y en diciembre tenemos esta cuestión de que la gente empieza a anticipar compras, los frigoríficos empiezan a anticipar compras para las fiestas, hay una presión compradora en las primeras semanas del mes, porque ¿qué pasa? Después, las últimas 2 semanas de diciembre tenés actividad muy reducida, entre feriados, después incluso te agarró alguna lluvia y demás, sabés que tenés todo lo que es oferta bastante restringida, entonces la mayoría de los frigoríficos anticipa las compras y hay una mayor presión compradora en las primeras semanas de diciembre. ¿Qué es lo que tuvimos? Tenemos menos días hábiles, presión compradora, consumo interno, que si bien sigue siendo el mismo consumo debilitado de meses atrás, que no ha cambiado en gran medida, pero sin embargo que está dispuesto quizás a convalidar un precio extra en esta parte del año para asegurarse la carne para la fiesta. Dice, bueno, para la fiesta, para Navidad, Año Nuevo, gasto un manguito más en la carne, después en el año vemos, en enero recalculamos tal vez. Y por eso mismo es raro que encontrar, por ejemplo, el kilo de asado 200 pesos en las páginas de los supermercados. Tal cual, más allá de la presión, bueno, evidentemente, lo que hablamos en el primer bloque, es una cuestión también estratégica comercial de los frigoríficos, que hay asado y hay que colgarlo. Por lo general, los cortes de parrilla, asado, así, matambre, tienen buena salida en verano. El problema que tiene la industria por lo general es en invierno. Así, ¿qué hago con este asado vacío de matambre que no tiene la misma salida que lo tiene en verano? Pero bueno, los precios hoy de los cortes a consumo, estos cortes de parrillero que se dice, son muy buenos. La verdad que son muy buenos, son muy accesibles. No está cara la carne en sí, eso también lo hemos hablado en otros programas. Absolutamente. Si vos comparás contra otros años, le agregás la inflación, hoy estamos en un precio mínimo de los últimos 8 años.
Pero en bueno, comparación con otros alimentos, digamos, con otros productos. ni que hablar, Sí, te debe pasar a vos, seguramente. Sí, Vos un asado, el que compra la carne al final es quizás el que menos gastó. Vos vas Claro. con el helado, carísimo. Sí. La picada, ni que hablar. La bebida puede ser. Tal quizás. cual, tal cual. Pero ahí te das cuenta en precios relativos, el consumidor se da cuenta. Eso también, ¿no? El consumidor no hay que subestimarlo. En precios relativos sabe que la carne está barata. Ujú, absolutamente. Vamos al mercado Liniers con los precios exactos. Dale, vamos a ver Dale, los ver. precios exactos. Ahí está para poner un poquito de número a lo que te venía comentando. Sí. Vos fíjate lo que es novillo, novillito, tenemos vaquillonas y vacas. Entonces tenemos que los precios de hoy, con respecto a un año, novillo 99%, novillitos 88%, vaquillonas 90%, vacas 97%. Entonces prácticamente duplicaron la inflación. Ahí tenés un IPC Claro. acumulado noviembre contra noviembre, que es de 52 puntos. Diciembre contra diciembre va a terminar en 55 puntos aproximadamente, 56. Ahora, si los cortes los haces con respecto a 3 meses, lo mismo, 30% de mejora de precios, de suba de precios contra una inflación de 14%. Si te comparas contra los últimos 2 meses, 25%, 22% de suba del precio de la hacienda, contra un IPC de 8%, contra un tipo de cambio de un 3% que se movió. Y el último mes incluso lo mismo, 15, 12%, 16% de suba de precios de la carne, de la hacienda en pie, contra un índice de inflación de un 4% y el dólar oficial al menos estable. Entonces, hacemos varios cortes porque a veces pasa que te coincide diciembre contra un mes que estaba muy atrasado el precio del año pasado. Claro, sí. Entonces decimos, bueno, no, realmente yo no hago negocios anuales. Voy vendiendo, comprando y vendiendo a lo largo del año. Bueno, entonces hacemos un corte contra el mes pasado, contra los 2 meses, contra los 3 meses y ahí ves que la carne se ha ido defendiendo bastante bien en precios. Ahora, si vos hablás con un productor, te va a decir, está divino el gráfico y están muy buenos los aumentos, de verdad lo vemos. Sin embargo, los márgenes son otra cosa, ¿no? Ajá. Esto es un negocio de márgenes, no de precios. ¿Y de qué depende? Bueno, el margen ahí se te cruzan los costos del otro Sí. lado. Entonces ahí tenés los costos, por ejemplo, vamos a ver el caso de un feedlot. Costo, Claro. precio del maíz. El precio del maíz está fijado por una cuestión de precios internacionales y por el tipo de cambio. Entonces, Se en devaluó distintos 30% momentos del ahora. año, claro, en distintos momentos del año te pasó que la devaluación te acomodó el precio del maíz inmediatamente. Al otro día ya tenías el precio actualizado y la hacienda no. Entonces ahí tenías bastantes desfasajes. Entonces el maíz, que es un 30%, por ejemplo, de los costos de engorde, bueno, ahí al estar dolarizado, todo el año, día a día, fue copiando el tipo de cambio. Entonces el precio está bueno como indicador, como un termómetro del negocio, pero a nivel empresa vos te fijás el margen. Entonces a la hora de los márgenes, estás mejor que el año pasado, pero tampoco son las variaciones que te muestra el tema de los precios. Claro. De hecho, hoy, si sacas una foto de un engorda corral, vas a estar negativo. ¿Ah, sí? Claro, totalmente. Eso te iba a Noviembre. preguntar. Digo, ¿hay productores que han perdido plata? Claro, a ver, en realidad hay que hacer dos lecturas, acá es medio complejo. Vos te parás en noviembre, por ejemplo, y veías que un engorda corral perdía 1.700 pesos por cabeza la foto. Ajá. ¿Qué es la foto? Bueno, ¿cuánto está el precio de compra hoy? ¿Cuánto está el precio de venta hoy? ¿Cuánto me sale el maíz hoy? Y después, bueno, el gasto de estructura, personal y demás. Ahora, en la realidad, vos no es un negocio de foto. Vos comprás hoy y vendés en 4 meses. Entonces, ¿qué veíamos nosotros en noviembre, por ejemplo? Que ese menos 1.700 pesos negativo del margen que le daba una explotación, Iba a dar- necesitaba que el precio de venta, el que compró el ternero en noviembre, necesitaba que el precio de venta mejore un 8% para dejar de ser negativo el margen. Hoy ese 8% ya subió más de un 10%. Entonces ya está positivo. Entonces hay dos lecturas. Una que es la foto, para saber cómo estás respecto al negocio, cuánto te falta de precio para que sea positivo, o a qué precio tenés que pagar el ternero para que el negocio sea positivo. Y otro es la película que te muestra la realidad. Yo compro hoy y vendo en 4 meses. Entonces, el que está vendiendo hoy, Hacienda, compró en 4 meses atrás. Y ese margen es positivo, está una rentabilidad Claro. arriba del 25%. Sí, porque estás especulando con la Claro. inflación, porque evidentemente ese es el juego, ¿no? Claro, totalmente. Ahora, ¿qué te va a decir también un productor de una empresa? Con toda la razón. Bueno, está bien, me dio un 25%, pero si lo tengo que comparar también contra la opción financiera. ¿Cuál era el costo oportunidad? ¿Qué pasa ¿Qué pasa si yo, 4 meses atrás, en vez de dedicarme a engordar ternero, ponía la plata en el banco? ¿No? Es otra lectura. Bueno, un 25%, como te doy de rentabilidad de la ganadería, está mejor incluso con opción de un banco, probablemente. Que en su momento te daba un 4 o 5% mensual, en 4 meses son 20%, le ganaste inclusivamente. Entonces hay que hacer esas dos lecturas. Es un negocio que es muy sensible y va cambiando a lo largo del año. Por momentos estaba muy negativo, hubo ciclos de engorde que realmente se perdió en plata, otro que se salió empatado y otro que se sale ganando.
Una constante de todo el año, contábamos recién con Diego, tiene que ver con la liquidación de vientres, ¿no? Que me contabas, no ha sido demasiado preocupante, pero genera sin dudas alguna luz de alerta, ¿no? Sí. Y justamente por el tema de la falta de crédito, de financiación. Sí, especialmente en el primer semestre fue un tema que se tocaba continuamente, que era, bueno, ¿qué está pasando con el stock? Si este modelo de producción es sostenible en el tiempo o no, porque veíamos porcentaje de hembra en faena arriba del 50%, 52 y 53% en pleno invierno, en pleno pico, ¿no? de porcentaje de hembras en faena. Bueno, hoy ese número está muy por debajo, hoy está en 47%. Sin embargo, cuando hablamos ya del stock 2020, hablamos de que vamos a tener menos vientres que en el 2019. O sea, la cantidad de vientres en el 2020 va a ser menor que la del 2019. Y esto tiene que ver con un aceleramiento, ¿no? Una aceleración de lo que es el porcentaje de hembras en faena. Ahora, ¿a qué se debe esto? Bueno, básicamente a una cuestión de negocio. Hasta hace unos meses atrás, los precios de la cría, los terneros y terneros que se venden para engorde, estaban muy atrasados con respecto a la inflación, un 20% atrasados con respecto a la inflación. Eso es otra cosa a tener en cuenta. Vos decís, bueno, hoy quizás que los precios levantaron y están bien, pero venimos perdiendo hace 4 años. Claro, ¿no? hay que ver de dónde partís. ¿Entendés? No es que en 2 meses corregís 4 años de precio atrasado. Exacto, claro. Entonces el productor decía, bueno, los terneros y terneros que yo vendo están atrasados en precio con respecto a la inflación. Si quiero aguantar un poco y quiero defender un poco mi negocio y no quiero liquidar los vientres, tengo que recurrir a un crédito o al financiamiento. Claro. Ahora, cuando salgo a pedir plata al banco es imposible la tasa que me están dando. Entonces, ¿cuál es la caja de ahorro? Bueno, hoy más que nunca, o este año más que nunca, fue la vaca. Dice, hoy para compensar, para ganar liquidez, mientras no tengo terneros ni terneras, tengo que salir a vender las vacas. Que además está en el mercado exportador que me las paga muy bien. Entonces eso en gran parte te generó ese porcentaje de hembras en faena tan alto. Diego, sobre el final, sí. ¿Alguna recomendación para los productores? Bueno, de cara al año que viene, todo está muy atado hoy, estamos todos ahí con la radio prendida y viendo o escuchando qué pasa con lo que es el marco institucional, qué pasa con el negocio exportador, cuál es las reglas de juego, cuáles son las reglas de juego para el 2020. Si hacemos, de nuevo, si hacemos un repaso del año y nos paramos en diciembre, la verdad que ha mejorado bastante el negocio. Los precios se han recompuesto bastante bien. Incluso hoy analizamos las relaciones de compra-venta y el precio del novillo se reposiciona con respecto al precio del maíz. El maíz que ha tenido también una modificación en sus derechos de exportación y claro, ya ha quedado con un precio de referencia para lo que es consumo más accesible, si se quiere. Entonces, para lo que es el negocio ganadero, en condiciones normales de negocio, o sea, sin una alteración muy fuerte desde el marco institucional, tiene que ser un año muy bueno el 2020. Sí. Porque seguimos con esta vorágine de la exportación, que eso no va a cambiar en nada, más allá de un retoque de precios. Sí. Entonces vamos a seguir teniendo esa puja del mercado internacional, que va a ser una válvula de escape muy interesante. Entonces el año que viene, también con un mercado interno que aparentemente, por las cuestiones que tiene en agenda la nueva gestión o la flamante gestión de gobierno, que es de fortalecer el mercado interno, estaría mejorando sí, el poder de compra del consumo interno, y eso es fundamental para que se defiendan los precios de la hacienda. Nunca olvidemos que el 70% de lo que producimos va al mercado interno. Entonces claro, necesitamos que el consumo interno esté fuerte. Sin duda. Entonces, con un mercado internacional alcista, fuerte, con este tema de la peste porcina que llegó para quedarse, y por otro lado, con un mercado interno, con un salario que se defienda un poco mejor con respecto a la inflación, bueno, vamos a tener seguramente precios sostenibles. Entonces ahí están las posibilidades de negocio, yo creo que van a estar. La amenaza sigue siendo el marco institucional. ¿Cómo encaramos el tema? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sacarla a la exportación para darle al consumo, o todo lo contrario. Vamos a poner herramientas para el productor, herramientas crediticias para que el productor crezca en producción, cosa que no viene pasando hace años, ¿no? La producción crece pero muy lentamente, la exportación crece muy por encima de la producción, entonces tenemos menos carne para el consumo interno. Entonces, si la lectura es por ese lado, es productivista realmente, es decir, bueno, vamos a agrandar la torta y vamos a dejar que el mercado de exportación fluya y además que tengamos buena disponibilidad de carne a buenos precios para el mercado interno. Bueno, si vamos por ese lado, que es más de largo plazo, que hay que aguantar más en el tiempo, esto no es inmediato, no es que hoy das una medida, otorgas un crédito, le das una herramienta al productor y tenés resultados en marzo, abril. Seguro, esto lo vas a ver en 2-3 años mínimamente. Pero si vas por ese lado, va a ser mucho más sostenible el negocio a largo plazo.
Esperemos tener para después de las vacaciones, no sé si ya en el corto plazo, políticas claras o por lo menos cuáles son las reglas, ¿no?, de juego en el corto plazo, pero bueno, habrá que esperar entonces hasta después de las vacaciones. ¿Cómo lo ves? Sí, tal cualmente. Por lo general estamos acostumbrados que en las vacaciones, enero y febrero, siempre tengan alguna noticia, alguna sorpresita. Vamos a ver la sorpresita. Puede ser que la sorpresita beneficie a la ganadería. De hecho, se está esperando desde el sector agrícola que los derechos de exportación del maíz alcancen un 15%. Si te parás del lado egoísta, ganadero, decís, bueno, derecho de exportación más alto para el maíz es precio, en el corto plazo al menos, más accesible para la ganadería. Ahora bien, de nuevo, corto plazo versus largo plazo. El maíz barato, entre comillas, en el corto plazo, en largo plazo es menos producción de maíz y precios más altos hacia adelante. Esperemos que sea un excelente año, Diego. Muchas gracias. Bueno, ojalá, muchas gracias a ustedes, que terminen bien el año, y gracias por acompañarnos durante todo el 2019. Esperemos estar juntos y mejorados en el 2020. Saludos para todos. La gente de AZ Group, como siempre, muchas gracias a ustedes y nos reencontramos la semana próxima.